Listo, entonces vamos hoy a dar inicio a la unidad número 3. Pues como siempre dándoles la bienvenida, estoy segura que esta unidad será igual de provechosa que todas las anteriores. Ya estamos en la mitad del camino para finalizar esta materia. Recordar que el nombre de la materia, el nombre del curso es Enfoques Didácticos de Aprendizaje, que como ustedes saben, para cumplir y aprobar la materia, de acuerdo a la guía de aprendizaje, tienen que aprobar los assignment 1, 2 y 3, ¿no? Que dan el peso del 60%, 20% cada uno de los assignments. El assignment 3, que es el assignment que arranca esta semana con la unidad número 3, se debe entregar la próxima semana. Y finalmente tenemos pues lo que es la evaluación final, que tiene el peso del 40%, la misma que termina en la octava semana. El tiempo mínimo de estudio ya sabemos que son 4 unidades, 8 semanas. Estamos en la semana número 5. Aquí está todo el tema del proceso de evaluación. Es un documento que tiene que ver con la parte de la guía del aprendizaje. Es como que aquí les estoy poniendo los puntos más importantes del sílabus y los más importantes de la guía. Para que recordemos, porque yo sé que esto ya lo conocen, pero es importante siempre replicar la información. Estamos en la unidad número 3, que se llama Medición Tecnológica en el Aula. El resultado de aprendizaje de la unidad es que al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar las TIC en su planificación curricular. ¿Cuáles son los ejes temáticos? El 1, que es la planificación curricular. 2, que es el recurso TIC considerando el propósito de aprendizaje. Y el 3, que se llama tendencias e innovación de los recursos tecnológicos en el aula. Pensamiento computacional, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta e inteligencia artificial. El día de hoy vamos a ver la unidad 3, el eje temático 1 y el 2. Vamos a ver planificación curricular y recursos TIC, de acuerdo a lo que está establecido. Recordar que si quieren alguna tutoría adicional, más personalizada, lo pueden hacer a través de Diana Abreu, que es la persona que nos da soporte en esta gestión. Y bueno, ya vamos a iniciar con la unidad número 3, que se llama Mediación Tecnológica en el Aula. Vamos a hablar, como les decía, tenemos el eje temático de planificación curricular de recursos TIC. Ahorita vamos a hablar en la introducción de la unidad, pues recordar que definitivamente a partir de la incursión de todas las tecnologías digitales, la educación comienza a experimentar una amplia transformación, pues cada vez más significativa debido a que la parte digital es cada vez más imponente en nuestros procesos de aprendizaje y de enseñanza. ¿Ok? Y eso hace pues que tenemos que considerar ya no solo las herramientas típicas que teníamos al inicio, como el pizarrón, el libro físico cotidiano, ¿no? Y esas clases magistrales que normalmente dábamos los docentes, y ya pasamos a algo mucho más moderno, más interactivo, que hace pues que el proceso sea pues mucho más innovador, permite también mayor interactividad con el estudiante, docente-estudiante, y adicional, sea que veamos la clase físicamente en un aula o lo veamos de manera virtual, pues todas estas plataformas digitales nos permiten desarrollar de una manera más creativa e innovadora este proceso de enseñanza-aprendizaje, fortalece todo este proceso, y pues eso también implica que el docente también tiene que prepararse con estas nuevas herramientas para estar a la vanguardia y pues hacer uso efectivo de la tecnología, y de esta manera también pues los estudiantes también pueden hacer uso de estas tecnologías de la mejor manera posible. Vamos a hablar sobre la planificación curricular, que como por su nombre ya está dado, planificar es ordenar, ¿no? Vamos a organizar en un tiempo determinado algo. Normalmente la palabra planificación tiene que ver con la organización. Exactamente es lo mismo. Sara, buenas tardes.
La planificación curricular constituye uno de los elementos más importantes dentro del proceso educativo, ya que permite, como mencionaba anteriormente, organizar de una manera estructurada los contenidos, con recursos y evaluaciones que serán utilizadas durante todo el proceso de aprendizaje. Cuando vamos a impartir una clase, pues de esa clase, pues nosotros lo que hacemos es investigar previamente la información, luego vemos las temáticas que no pueden dejar de darse con esa materia, luego organizamos los diferentes contenidos en un orden cronológico que tenga el sentido, ¿no? Primero vemos información más general, luego cada vez más específica, ¿no? Todo siempre manejando un sentido, una coherencia, se establecen tiempos, ¿no? Eso también es muy importante, manejar bien los tiempos. En la parte de planificación curricular, aparte de la metodología, qué recursos vamos a utilizar para dar tal materia, cuáles son los recursos, cada tema, incluso dentro de cada materia hay los temas a tratar, ¿no? Y dentro de esos temas vemos qué recursos es el más idóneo que se debe utilizar para que la clase sea impartida de la mejor manera posible. Entonces, todos esos son aspectos que hay que considerar dentro de la planificación curricular. Adicional que manteniendo una buena planificación curricular, siempre actualizada con temáticas de vanguardia, también permite que las clases pues no sean improvisadas, que tengan todo pues una planificación previa de las temáticas que se van a ver con anterioridad. Entonces eso es importante porque sigue toda una secuencia. Planificar pues no significa únicamente elaborar un documento o un cronograma con tiempos nada más, sino que también está enfocado a que el contenido tenga coherencia, que tenga sentido, que esté bien organizado, que tenga que ver y que responda a esos logros de las competencias que debe adquirir el estudiante de acuerdo al nivel de estudio. O sea, verificar que efectivamente se va a lograr obtener, alcanzar esos conocimientos que deben estar acorde a las nuevas tendencias. En general, las planificaciones se revisan con regularidad, ¿no? Porque obviamente todo va cambiando, información que se está volviendo obsoleta, libros que están bastante antiguos y pues buscamos bibliografías cada vez más actualizadas, siguiendo la norma, pues normalmente en la actualidad pues se buscan autores no mayores de 5 años para estar siempre pues al día con una información de primera mano de punta, ¿no? Lo mejor de lo mejor. Si vemos que tal autor ha sacado un nuevo libro, nuevos artículos, ¿no? La bibliografía la actualizamos, ¿no? Porque esa es la idea, que siempre lo que se esté dando como contenido dentro de la materia sea siempre información valiosa que se ajuste a las demandas del mercado. Eso es muy importante. En la actualidad, la planificación curricular también debe considerar una integración de las tecnologías digitales, ¿no? ¿Qué tecnologías digitales son más acordes, me sirven más de acuerdo a mi clase, ¿no? Las metodologías activas que se utilizan en la actualidad, y ya la vamos a ver en el tema número 2, vamos a ver algunas herramientas que nos pueden servir y que estoy segura que muchísimas de ellas ya lo utilizan para que las clases sean bastante dinámicas, ¿no? Es la nueva tendencia, tanto los estudiantes de primaria, secundaria, de tercer nivel, todo el mundo está acoplado a las nuevas tecnologías, son parte de, y pues la idea es que la sepamos ingresar dentro del contenido de la planificación curricular de una manera efectiva. Vamos a ver un video, voy a dejar ahorita, primero voy a dejar de compartir, ahora sí, vamos a ver un video, luego vamos a comentar. Ya saben, como siempre, me avisan cualquier novedad con respecto al sonido. Teóricas que lo sustentan. Antes de empezar el módulo, usaremos una analogía que nos ayudará a entender la estrecha relación entre la planificación y la evaluación. Imagínese que tiene la oportunidad de viajar y que puede escoger a dónde ir.
Obviamente, antes de pensar en cómo llegar y qué hacer, tiene que saber a dónde irá. De lo contrario, no es posible planificar significativamente. Es igual en educación. Tenemos que conocer cuál es nuestra meta de aprendizaje para poder planificar significativamente lo que haremos para llegar a ella y saber si estamos haciendo lo correcto para lograrlo. Del a dónde vamos depende toda la planificación. En el Currículo Nacional de la Educación Básica, saber a dónde vamos es tener como meta el perfil de egreso. Su viaje puede ser en avión o en autobús, depende del punto de partida. Igualmente, en educación. Una vez que tenemos las metas, necesitamos saber cuál es el punto de partida, es decir, qué saberes tienen nuestros estudiantes. Es importante conocer lo que ellos saben. Si lo relacionamos con un viaje a Machu Picchu, saber cómo haré la planificación de mi viaje depende de lo que ya sé sobre la ciudad sagrada inca, mis expectativas y la experiencia de otros viajes realizados. Con esta información, puedo hacer un plan de viaje. Este incluirá cómo llegar, qué hacer, qué llevar, dónde hospedarme, entre otros aspectos. Al estudiar esto, seguramente cambiaré algunas ideas preconcebidas que tenía. Es posible que haya comenzado con algunas ideas erróneas, las cuales evaluaré con mis nuevos conocimientos para descartarlas o no. Es igual en nuestra práctica educativa. Tenemos las competencias y el perfil de egreso como metas. Entonces, empezamos con los saberes de los que ya cuentan nuestros estudiantes para desarrollar sus competencias. Durante el viaje, iremos afinando nuestro plan, dado que algunas cosas funcionarán mejor que otras. Es igual en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes y nosotros, los docentes, también debemos hacernos estas preguntas. ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo sigo avanzando? Las planificaciones más efectivas se crean a partir de estas preguntas. Hay, evidentemente, diferentes formas de expresarlas, así como hay diferencias en las definiciones de evaluación formativa. En las lecturas de este módulo, podrás leer a Sadler y a Wiggins y McTighe, quienes profundizan en estas preguntas. Verán que en ella se presenta el siguiente proceso. ¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? ¿Qué evidencia voy a usar para evaluarlos? ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? En este módulo podrás comprender estos procesos a partir de las lecturas realizadas. Este proceso se hace presente en los diversos tipos de planificación, que pueden ser cortos, de unas semanas. Por ejemplo, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. O largas, de un año. Por ejemplo, planificación anual. En otras palabras, precisamos saber a dónde queremos que lleguen nuestros estudiantes al final del año, al final de una unidad didáctica o al final de una tarea, actividad, sesión o sesiones de aprendizaje. Los aprendizajes que queremos lograr son lo primero que debemos tener presente, es decir, lo que esperamos que nuestros estudiantes conozcan o aprendan. Estos son los propósitos de aprendizaje. A continuación, lo que nos preguntamos es, ¿cómo voy a saber que he logrado el resultado que busco? Si aplicamos esto al ejemplo del viaje, la pregunta sería, ¿cómo sabré que esa fue la mejor forma de hacer el viaje? Lo que en educación se convierte en, ¿cómo podemos los docentes evidenciar que los estudiantes lograron los resultados deseados? ¿Qué evidencia se considerará aceptable para comprobar el logro? Podríamos decirlo, como en esta cita del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Empezar con el fin en mente significa comenzar con un claro entendimiento de tu destino. Significa saber hacia dónde vas y así comprender mejor dónde estás ahora.
y de esta forma, seguir los pasos que siempre te lleven en la dirección correcta. Comenzar con un claro entendimiento, como señala Covey, significa pensar primero ¿a dónde vamos? El concepto de planificación en reversa tiene como sus principales exponentes a Grant Wiggins y Jay McTighe. Ellos son los autores que proponen la planificación en reversa o diseño invertido, que se caracteriza por poner la finalidad educativa de un determinado propósito de aprendizaje como guía, para luego definir cómo se observará ese aprendizaje y después diseñar las actividades que se requieren para desarrollarlo. Es decir, se empieza por el final para llegar al comienzo. Primera fase. Identificar los resultados deseados. ¿Qué deberían saber, comprender y ser capaces de hacer los estudiantes? Segunda fase. Determinar evidencias aceptables. ¿Cómo sabremos si los estudiantes han alcanzado los resultados deseados? ¿Qué aceptaremos como evidencia del aprendizaje del estudiante? Tercera fase. Diseñar las actividades que se requieren para desarrollar los aprendizajes propuestos. Es decir, se empieza por el final para llegar al comienzo. Listo, como yo sé que aquí algunos ya lo que más hacemos, algunos creo que todos manejamos correctamente este tema de la planificación curricular, me gustaría escuchar sus aportaciones acerca de lo que hemos visto del video y sus experiencias en el tema de su planificación curricular. Eso me gustaría un poco si me pueden ayudar aportando, por favor. Esté listo. No sé si se me animan. A ver, Mónica, muchísimas gracias. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Contarle mi experiencia es, va a ver que es un poco complicado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos esto del trabajo de las competencias en la institución en la que yo trabajo, fue más o menos en el 2012 que comenzó el colegio a tener una mirada completamente distinta de lo que eran los procesos de enseñanza-aprendizaje y se comenzó a hacer la sistematización de lo que era el trabajo por proyectos. Y entonces de ahí tuvimos todo un paso a la metodología Scrum con respecto a lo que era metodología por proyectos y ahora ya se ha hecho todo un nuevo paso por lo de los niños inclusivos, ¿no? Y entonces la dificultad que nosotros hemos encontrado nunca ha sido encontrar el norte, ¿no? Porque cuando hacemos el PCI, el Proyecto Curricular Institucional, ahí nosotros identificamos cuáles son las competencias y las capacidades que debe adquirir el niño por nivel, ¿no? Entonces, hacer el diagnóstico del niño y ver si ellos están dentro del estándar que vamos teniendo año a año, eso no es lo complicado. Lo complicado para nosotros es los formatos y los procesos administrativos que nos ayuden a definir realmente ese proceso, ¿no? Porque yo tengo el PCI, por ejemplo, y entonces puedo medir fácilmente, ¿no? Con determinados ítems o indicadores y decir si el niño está en el nivel. ¿Cómo plasmarlo en un formato para el desarrollo? Es ahí lo complicado. Y que, y que en estos formatos se visibilice la metodología, ¿no? O sea, que se vea que es una metodología por proyectos, que hay una metodología activa, ¿no? Que hay una participación y que hay estos bucles de aprendizaje que se van dando porque uno puede planificar algo y los chicos te sacan otra cosa, ¿no? Le pongo un ejemplo. Nosotros estábamos hablando de las culturas pre-incas y en eso uno de los chicos de sexto grado, ellos ya están haciendo todo lo que es historia universal. Y entonces en eso, cuando comienzan a hablar de los dioses, uno de los chicos dice, Miss, entonces significa que los incas y la cultura egipcia son hermanos. Y nosotros, ¿pero por qué piensas eso?
porque si son hijos del sol, son hermanos. ¿No? Y entonces ante eso, tú tienes que ver por qué se genera esa deidad como tal, ¿no? Y entonces este bucle hizo que tuviéramos que cambiar lo que teníamos programado para discutir con respecto a qué se considera una deidad en la etapa, ¿no? O en el contexto en el que cada cultura se... que no era hablar de lo que era la organización religiosa de uno u otro, ¿no? Y entonces esos bucles que a veces no están dentro de lo que nosotros planificamos, pero que aparecen, ¿no? Entonces quería contarles esa, Está esa muy bien. experiencia. No, es fenomenal. Y en realidad es que la planificación es una guía, ¿no? Que nos ayuda a organizar, nos ayuda a tener claro que nada es improvisado, que todo se hace con su tiempo, verificas las temáticas, hace que hacer cambios las haces y arrancas un nuevo ciclo manejando esa guía, esa base, pero por supuesto lo que usted dice, Mónica, es verdad, ¿no? Esa planificación pues se va a tener que ir ajustando porque nosotros trabajamos con seres humanos y los seres humanos nos van a salir, como por ejemplo esos comentarios que ustedes quizás en su radar no se lo hubiese imaginado, ¿no? Pero los niños salen con cosas que uno no se imagina y tendrán que ajustar la temática a lo que van ellos comentando y van sumando como aportación. No solo en el caso de los niños, los adolescentes, adultos en general, todo el mundo, ¿no? Porque todo este proceso es bastante interactivo, ¿no? Pero definitivamente la planificación es clave y fundamental para que nos dicte el horizonte. Lourdes. Sí, buenas tardes, ingeniera y compañeros, ¿no? Viendo el video, también hay algo que me llamó la atención acerca de la planificación curricular. Sabemos que es un elemento fundamental para poder desarrollar, ¿no? Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes, ya sea también si es desde dirección, de gestión, para planificar junto con los docentes. Algo que llamó la atención es el tema de empezar por el final, ¿verdad? Que habla acerca de qué resultados queremos alcanzar con nuestros estudiantes. Y muchas veces empezamos por el inicio, por las actividades, ¿no? Y todo aquello, y al final están los logros que se dan. Pero aquí lo que se destaca en el video me parece muy interesante, empezar desde el final, ¿verdad? Qué es lo que se quiere lograr? Y luego recién pensar en las actividades o en el contenido que vamos a desarrollar. Además, el tema de la planificación es flexible, ¿verdad? No es estática y eso nos permite también incluir diversas, por ejemplo, tecnologías digitales o metodologías, los cuales nos van a permitir también responder a las necesidades actuales que estamos viviendo en estos tiempos con las tecnologías. Eso sería Perfecto, ahí. perfecto, Lourdes. Muchísimas gracias por su aportación, Maribel. Sí, buenas tardes, doctora, buenas tardes con todos. Sí, yo pensaba mientras veía en el video, en mi experiencia, creo que lo he comentado, yo acompaño a docentes, bueno, antes solamente de la especialidad de inglés, ahora trabajo con las diferentes áreas, pero una de las, con todo lo del video, lo remití a mi experiencia, ¿no? Y que uno de las dificultades o de los retos más marcados es el tiempo, ¿no? El tiempo que tienen los docentes para planificar dentro de todas las múltiples actividades que tienen en sede, en la escuela, además del dictado, por supuesto, de las clases, esta semana de gestión, digamos que algunas escuelas tienen, no viene siendo suficiente, porque como decía Lourdes, se van tomando decisiones a partir del recojo de las evidencias, ¿no? De cada sesión y se van ajustando porque la programación es flexible. Incluso algunos docentes me preguntaban, entonces, no tengo que cambiar ya mi planner, no puedo cambiar. O sea, sí lo puedes cambiar, es un documento vivo, tienes que actualizarlo conforme vas avanzando, pero eso también se va complicando y complejizando con los tiempos, ¿no? A mí me ha tocado visitar clases en las que el docente no planificó, pero con el expertise que tiene del curso, de la secuencia didáctica, es capaz de sacar la clase adelante, ¿no? Pero
este, ese es un reto no minúsculo, ¿no? El que enfrentan los docentes para justamente realizar una planificación efectiva. En la institución donde trabajo, yo siempre menciono y comento que idealmente hemos avanzado un poco porque ahora en cada semana interbimestral tenemos un día entero en las que los docentes tienen para planificar y ajustar, etcétera, pero todavía es un tiempo insuficiente, ¿no? Para a partir de las evidencias que van recogiendo poder ir ajustando las sesiones, ¿no? Muchísimas gracias, Maribel. Y otra cosa que yo podría aportar, como para sumar los comentarios, todos muy válidos y correctos, es que algo que yo me estaba dando cuenta, yo lo vivo bastante de cerca en estudios de tercer nivel y de cuarto nivel, es que a veces me he podido percatar que la planificación en los últimos tiempos, probable que quizás allá no pase, pero acá yo lo estoy viendo, ahora como ya sabemos que nos van a evaluar, estamos preocupados de profundizarnos un poco más en el tema del plan, pero lo que yo había visto en los últimos años es que el plan terminó siendo en los últimos tiempos como simplemente la guía, y lo que hacíamos era, llegaba el documento y lo cambiábamos de fecha. Netamente eso, o sea, ya estaba la planificación de la materia, de ciclo en ciclo, llegaba a manos del doctor, del profesor que estuviera asignado, no necesariamente el profesor del ciclo pasado iba a dar la materia igualita al siguiente ciclo, a veces no pasaba eso, ¿ya? Y si cambiaban o no cambiaban el docente, lo que yo me he dado cuenta es que se estaba convirtiendo como el documento que ahí quedaba estático y que más bien solo se concentraban en cambiarle la fecha. No, si ya terminaste ese ciclo, arranca un nuevo ciclo, cámbiale la fecha, los temas quedan iguales y vamos, ¿ok? Y eso obviamente no está para nada correcto, porque obviamente sí tienes una planificación actualizada porque le tienes fechas actualizadas en el nuevo tiempo del ciclo que tenemos actualmente, pero en contenido, si ese plan ya lleva 3, 4 años y no lo has modificado, no lo has revisado, no lo has ajustado, pues termina siendo un material obsoleto, ¿no? Que obviamente eso va a afectar al estudiante, ¿no? Estudiante que quiere una información actualizada, no importa en el nivel en el que nos encontremos, siempre queremos información que esté a la vanguardia, que esté actualizada, ¿no? Siempre es así, ¿no? Entonces, eso también habría que tener claro, ¿no? Que la planificación nos permite organizarnos, no solo es el tema del tiempo, no solo es definir el recurso con el que vamos a trabajar, identificar la metodología, sino también revisar que las temáticas estén acorde, que estén a la vanguardia, que responda a las necesidades del mercado en el cual nos estamos moviendo en ese momento. Entonces, todo eso es importante considerar, ¿no? Tener claro cuál es el resultado de aprendizaje que quiero alcanzar, ¿no? Y que esto se puede ir ajustando de acuerdo a la necesidad del momento, ¿no? Y, por ejemplo, yo les digo mi experiencia también que pasé el año pasado, que tuvimos en Ecuador, tuvimos recorte de luz, no tuvimos luz, me tocó dar clases y de hacer uso de recursos que no se me hubiesen ocurrido, ¿ya? Porque el típico, el pasar el video, no iba a poder ser, el pasar la diapositiva tampoco. Estábamos físicamente en un lugar, entonces tenía que ver y actualizar y ajustarme a lo que estaba viviendo en ese momento con unos recursos que quizás en ese momento no los hubiese imaginado nunca que los iba a utilizar, pero eso, ¿no? La habilidad que tiene el docente para cumplir el objetivo, alcanzarlo y utilizar lo que tenemos y lo que esté acorde al mercado en la realidad de ese momento, ¿no? Entonces, todo eso hay que ir considerando y, y pues siempre con la intención que nuestros estudiantes pues alcancen realmente los objetivos planteados, que los conocimientos que realmente estamos considerando. Acuérdense que la clase pasada hablábamos y Mónica comentaba incluso que su institución sí estaba trabajando por niveles en relación a que no pasaban nuevos temas hasta que los anteriores en su gran mayoría no hayan sido dominados, ¿no? Y esa es las nuevas tendencias que tienen, que sí son más personalizadas, que en realidad sí toma más tiempo, demanda más, pero son cada vez mucho más efectivas.
Hablando entonces por todo lo que hemos visto, tanto en el video, lo que hemos comentado en clase, pues podemos decir que la planificación curricular es un proceso mediante el cual el docente organiza, estructura, diseña todos los elementos necesarios que van a utilizar para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Okay? Y dentro de esa planificación curricular se incorporan estas herramientas digitales, las metodologías activas, los recursos tecnológicos y diferentes modalidades pues, de aprendizaje que pueden ser virtuales, híbridas, ¿no? Pues pues aparte de la presencial, que sigue siendo pues una opción interesante y que la seguimos utilizando, pero que también se maneja el tema del híbrido, unas clases presenciales, otras clases virtuales y también la modalidad de aprendizaje virtual, ¿no? Todas esas son partes importantes dentro de la planificación curricular. Funciones y características tenemos la organización del aprendizaje. La planificación curricular pues me permite estructurar adecuadamente el contenido en el orden que debe recibirlo el estudiante para que sea más fácil comprender. La selección de la estrategia didáctica, que la planificación curricular pues me permite seleccionar qué metodología y estrategia es la más adecuada de acuerdo al resultado de aprendizaje que quiero alcanzar, de acuerdo a la cantidad. Así, perdón Maribel. Discúlpeme, dejé de compartir, ¿verdad? Parece que es eso. Un ratito. Perdón. Sí, estaba presentando. Me inspiré. Listo, gracias Maribel, muchísimas gracias. Bueno, les mencionaba que dentro de tenemos funciones y características pues que considerar dentro de este plan curricular y les mencionaba que teníamos pues de cajón lo que hemos hablado, la organización del aprendizaje. El docente tiene que su contenido organizarlo de una manera secuencial y lógica que permita que el estudiante pueda adquirir sus conocimientos. La selección de las estrategias didácticas, es decir, qué metodología es la más idónea y qué estrategia es la ideal con la intención de alcanzar el propósito o ese resultado de aprendizaje esperado. La integración de recursos tecnológicos, que es sumamente importante, ¿no? Dentro de la planificación curricular, tener claro que dentro de este proceso de estudio vamos a tener la oportunidad de incluir herramientas tecnológicas que van a ayudar a este proceso, ¿no? Por ejemplo, que utilizo el video como parte de la clase para reforzar el conocimiento, ¿ok? Eso es una forma, o hago un juego didáctico como para ver si han comprendido o no los conocimientos, por ejemplo, el Kahoot, que luego vamos a tener un espacio para jugar también nosotros un ratito, porque vale la pena pues ponerlo en práctica en vivo y en directo durante las clases, ¿ya? Bueno, y ya en las siguientes unidad vamos a hablar un poquito más, pero definitivamente los recursos tecnológicos son indispensables dentro del proceso. Estas mismas diapositivas, Canvas y demás, ¿no? Que son las nuevas alternativas mucho más innovadoras, creativas, más acorde a las nuevas tendencias que se están utilizando. También en la relación entre el objetivo y la evaluación, se debe mantener pues una coherencia entre lo que yo enseño y lo que yo evalúo, ¿no? Tiene que tener relación, ¿okay? Para que no sean temas totalmente divorciados, sino más bien alineados unos con otros. La optimización del tiempo académico, por supuesto, si yo tengo todo claramente definido, tengo una planificación clara, yo sé cómo voy a administrar mi tiempo porque no estoy improvisando nada, yo todo lo tengo claro, sé que voy a dedicar tantos minutos en un video, tantos minutos en una actividad en clase, la temática que voy a ver hoy, ¿ok? Tengo claro que el estudiante no va a poder hacer tal taller si no obtiene primero estos conocimientos anteriores, o sea, todo eso me ayuda a mí a tener el panorama mucho más claro, a ser mucho más eficiente en mis clases, ¿no? Muy aparte que quizás en el proceso de la interacción con mis estudiantes, yo me dé cuenta que quizás un tema que no tenía previsto ver, de acuerdo a lo que van comentando mis
estudiantes, creo que sí es necesario incorporarlo y esa es la parte de la flexibilidad, ¿no? Ser flexibles en esta planificación porque el mercado, en este caso los estudiantes, son los que nos van marcando el reloj, ¿no? De hasta dónde podemos llegar, qué tenemos que quizás volver a repetir para que el conocimiento quede mucho más claro, no queden tantos vacíos, ¿no? Esta parte de la evaluación es importantísima. Aquí tenemos un ejemplo, planificación curricular. Yo sé que cada país tiene su estilo, sus formatos, ¿no? Esa parte pues no nos vamos a poner a ver porque obviamente nos podríamos a liar muy fino, pero lo importante es que de alguna otra manera normalmente manejamos puntos claves como cuáles van a ser las competencias que queremos lograr que el estudiante obtenga a partir de las clases de esta materia en específico, ¿ok? Las competencias, qué capacidades, si tal materia depende de otra materia, con qué conocimientos tiene que venir previos antes de arrancar este nuevo, esta nueva materia, ¿ok? Ponemos todas, clasificamos y dividimos el material, ¿ok? La materia la vamos a ver en 4, 5, 6 unidades, ¿no? En algunas instituciones están más rígidos y siempre van a ser 4 y punto, por decirles. En otras, cada unidad puede variar y decir, no, esta unidad puede tener 5 temas, esta unidad puede tener 4 temas, esta unidad puede tener 3 temas, ¿ya? Todo depende, porque hay unidades donde es necesario ver más temas, en otras menos temas, son menos, pero es muy probablemente en temas son menos, pero el contenido que yo voy a ver en cada uno de los temas es mucho más profundo. ¿Ya? Entonces, eso se tiene que ir verificando, revisando, ¿no? ¿Ok? Y lo bueno es que pues la planificación está dada, cosa que si mañana pasado el profesor se tiene que ir, ya hay una base donde el nuevo profesor va a acercarse y sabe por dónde debe arrancar o por dónde se quedó, ¿no? Es más fácil la medición, porque cuando hay una planificación se puede ir midiendo, ¿ya? Porque no es nada improvisado, porque hay una base, un sustento. Entonces, todo eso es importantísimo tener claro la secuencia de las sesiones, el material que voy a utilizar como parte de insumos adicionales en el tema del aprendizaje. También se maneja mucho el tema de que reflexionen ante las acciones, ante la temática vista, no muy aparte de la lectura extra que uno pueda hacer o de los temas complementarios que se puedan ir surgiendo a medida que van apareciendo nuevas temáticas eh, tanto de tipo académico como empresariales, pero que afectan obviamente al aprendizaje. Luego ya tenemos claro definir cuál es el propósito, cuáles son los criterios que se van a utilizar para poder verificar las diferentes evidencias de conocimiento. Voy a arrancar con una prueba de diagnóstico, voy a hacer 2, 3 evaluaciones. O sea, todo aquí tiene que estar claro. Dentro de mi planificación, todo tiene que estar claro. Tiene que estar claro el nombre de la materia, tiene que estar claro la cantidad de créditos que aplica o me otorga esta materia. Hay que tener clara dentro de la planificación cuál fue la materia prerequisito para que yo la pueda estar viendo cuál fue la materia que tuve que ver antes. Luego tengo que ver el tema de cuántas unidades son, ¿no? Que como le decía, no hay camisas de fuerza. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, aunque hay instituciones que ya están establecidas. No importa cómo, mi planificación siempre va a tener 4 unidades y se acabó. Ya, punto, 4 unidades, ¿no? Entonces, ahí ya está la película establecida, la cancha ya está marcada, son 4 unidades y son 4 unidades. Pero puede ser que te digan que dentro de cada unidad sí o sí vamos a manejar 4 o 5 temas, otros te pueden decir, no, lo tengo libre, puede ser que esta unidad necesite 3 temas, este acaso no necesite 2, esta necesita 5, necesita 6. Habría que chequear, ¿no? Hay que ir viendo, de acuerdo a la temática que se va a dar, cuántos temas habría que revisar. Luego, a cada uno de estos temas hay que ponerles tiempo, ¿no? ¿Qué día voy a dar? ¿Cuántas horas le voy a dedicar? No puede ser que, en mi caso ahorita con ustedes, yo tengo 2 horas de clases, pero puede ser que en otra materia yo tuviera 4 horas de clases, 3 horas de clases, todo depende, ¿no? Dependiendo de la cantidad de créditos que tenga la materia. Entonces, todo eso va a ir modificando o va a ir variando, ¿ya?
y luego los recursos que yo voy a utilizar. Aquí utilizo una lectura, aquí voy a utilizar un caso práctico para que realicen, voy a utilizar aquí como material complementario un video, o sea, vamos a ir viendo qué herramientas yo voy a ir utilizando para que realmente todo quede claro, no queden dudas, ir viendo las diferentes formas para que la información realmente quede en el estudiante, se puede interactuar, que esté acorde a las nuevas tendencias. Normalmente tienen un logo institucional, ¿no? Lo que permite que sepamos que esta planificación es de tal institución. Como ven aquí, tenemos la primera parte que normalmente tiene que ver con información general. Okay, aquí también, como ven, está el nombre de la institución, está el año lectivo en el cual estamos trabajando, datos informativos. Aquí también podría estar pues el nombre del docente, qué nivel académico tiene el docente, qué título tiene, qué ha alcanzado, tanto nivel de tercer nivel y de cuarto nivel, lo que tiene que ver con universidad y posgrados. Entonces, por eso decía, esto en realidad va a ir variando. Casi siempre la primera parte es una información general que está relacionada a la institución y al docente, ¿ok? Y luego ya comienzan a darse las diversas planificaciones, unas se van haciendo pues, se hacen día a día, se van colocando el nombre de la unidad, el nombre del tema y lo que se está viendo de subtemas y también la cantidad de horas que se le asigna y cuál es el recurso que se tiene que alcanzar. Toda esa información puede estar dentro de una planificación, en unas más información, en otras menos información, porque no es el formato se va ajustando, ¿ya? Aunque por ejemplo, no tengo claro cómo lo manejan en otras partes, pero por ejemplo acá en el Ecuador, la planificación, el formato varía muy poco entre institución e institución porque ya prácticamente la información general que se tiene que cumplir está dada, o sea, tienes que decir el nombre, la descripción de la unidad y luego tienes que poner los subtemas y tienes que poner el objetivo a alcanzar y cuál es el resultado de aprendizaje, o sea, es información que ya está dada, que sí o sí tiene que tener la planificación porque si no, lo que va a suceder es que nos vienen a auditar, por ejemplo, en nuestro caso el próximo año nos auditan, nuevamente todas las instituciones de educación superior van a ser auditadas y al final la planificación curricular es un elemento importante que permite hacernos realizar este análisis, ¿no? Esta auditoría, ¿no? Las observaciones, normalmente aquí también lo firman los implicados y también suele estar la bibliografía, también como otra información adicional que coloca. Vamos a hablar de datos importantes. El uso pedagógico de tecnologías puede incrementar la participación estudiantil hasta un 50%. Las clases planificadas aumentan significativamente una organización y mejora la comprensión en un 95%. Los estudiantes muestran mayor motivación hasta un 78% cuando las actividades están claramente organizadas. Entonces, cuando todo está claro, al estudiante no le queda duda, es más fácil sacar provecho de esa gestión, ¿no? Y que el estudiante se sienta mucho más motivado a realizar sus actividades porque tiene claro cuál es la ruta. La planificación curricular reduce improvisación, por lo tanto, cuando no improvisas tanto, también reduce los errores porque has venido planificándote para que esto suceda, entonces por eso es importante, y eso mejora el aprovechamiento del tiempo académico hasta en un 89%. Las metodologías activas favorecen mayor participación y pensamiento crítico hasta un 93%. En conclusión, pudiéramos decir entonces que la planificación curricular es un elemento fundamental dentro de un proceso educativo. Aquí nos permite definir la metodología, establecer claramente los recursos, definir los métodos de evaluación, que el método de evaluación tenga coherencia con el contenido que se está otorgando dentro de la clase y todo esto con la intención de alcanzar las competencias y los objetivos del aprendizaje.
dentro de este contexto tecnológico actual, la planificación adquiere mayor relevancia debido a esa necesidad de integrar las herramientas digitales con las metodologías. Si yo realmente me planifico con todo el tiempo necesario y si necesito algún tipo de herramienta digital a la mano que quizás no la tenga, pero como estoy claramente ya he hecho una planificación previa, sé que lo voy a necesitar, tengo el tiempo claro para poder buscarlo, ¿no? Indagar, buscar, sacar nuevas versiones, ¿no? Porque normalmente todo esto se actualiza y ahorita ya está, pero el próximo ciclo ya quizás esa edición no hay una nueva edición, ¿no? Entonces, pero si todo lo hago planificado, lo puedo hacer y lo puedo hacer bien. Finalmente, una adecuada planificación curricular favorece la organización, la participación, la medición tecnológica, mejora el aprendizaje de una manera muy significativa, permite construir experiencias educativas mucho más dinámicas, más innovadoras, más creativas y obviamente pues eso ayuda muchísimo a esa conexión entre docente, estudiante e institución, ¿no? Porque al final se sienten cada vez mucho más identificados porque están hablándole al mismo idioma que ellos quieren hablar, ¿no? Que siempre en la actualidad está muy relacionada con la parte tecnológica, ¿no? Que es clave. Listo. Con esto, yo daría por terminada la unidad 3, tema 1. Ahora sí, me gustaría, antes de continuar, voy a hacerles una consulta. ¿Alguno de ustedes ya ha hecho o ha trabajado con Kahoots? O sea, o ustedes han trabajado este software. Muy bien, Maribel. Y también ustedes han sido la otra parte, estudiantes. Porque hay que estar de los dos lados. Los que creamos las preguntas para hacer esa interactividad con mis estudiantes y los que contestamos también. Listo, entonces si es así, muchísimas gracias, me alegro muchísimo. Igual es una herramienta que les voy a hablar el día de hoy porque es una de las más utilizadas. Hay versión gratuita, obviamente también la pagada, y para poder manejarlo con más estudiantes y poderlo utilizar y sacar el mayor provecho, pues hay que pagar definitivamente, si no, no se puede hacer tantas maravillas. Pero igual es un valor bastante accesible, no es que es altamente costoso. Entonces ahorita voy a hacer una pequeña actividad con ustedes, les voy a pasar. Denme un segundo, por favor. Un ratito.
Listo, ya estamos. Ahorita les voy a compartir. Por favor, les solicito me ayuden ingresando al Kahoot y les voy a dar el código. Vamos a compartir. Vamos a empezar. Es un Kahoot en relación a la unidad número 2. Es algo solamente para nosotros interactuar aquí haciendo uso de la tecnología, los nuevos software que nos ayudan a hacer más interactivas nuestras clases. ¿Ok? No sé si, déjenme ver. Voy a dejar como ingreso, por favor. Esperen un ratito. Hay que ingresar. Les voy a escribir primero. Nos tenemos que ingresar a la página Kahoot. Ajá, muy bien, Maribel. Muchísimas gracias, Kahoot. Iba a escribir, pero si ya se me adelantó, Sara, le agradezco. Listo. Listo. Una vez que hemos ingresado al Kahoot, podemos ingresar el código. Lo pueden visualizar según yo lo he compartido. Sí, ya sí, ahí le veo a Maribel que ha ingresado. El código es el 399389. Listo, gracias. Estamos nuevamente. ¿Qué necesita ahí? El código 399389, pero en teoría le debería aparecer en la pantalla que les estoy compartiendo. Sí, sí aparece. Gracias. Listo, estamos 2, 4, 5, 6. Listo, ya estamos 7. Ya todos pueden conectarse. 6. Voy a esperar un minutito más. Ya está Jane, muy bien. Estamos 7. 8. Me parece que nos falta uno. Me parece que es Ladislao, que me parece que se conectó. Vamos a esperarle un minutito más a ver si logra. Logra conectarse. Bueno, vamos igual entonces a empezar. Listo, entonces. Ok, tema de la unidad número 2. Facilito este, ¿verdadero o falso? En el Master Learning todos los estudiantes deben aprender al mismo ritmo, ¿verdadero o falso? Ok, listo. La respuesta era
falso. Muy bien. Maribel, muy bien. Está en primer lugar Maribel, James y Lily. Aquí normalmente, pues los que ya hemos utilizado, sabemos que va a salir un top 3. Aquí no solo que se mide el conocimiento que correspondan bien, sino también en la rapidez en que contestan. Vamos a seguir. La pertinencia pedagógica implica adaptar la enseñanza al contexto del estudiante. ¿Verdadero o falso? Ok, la respuesta era verdadero. Listo, vamos a seguir. ¿Listo, Maribel, James y Lourdes? Pregunta número 3. ¿La modalidad sincrónica requiere coincidencia de horario entre docente y estudiante? Ok. Listo, la respuesta era falso, porque lo asincrónico no tenemos que estar simultáneamente el docente y el estudiante conectados. Listo, vamos. Sigamos, ahora Lourdes subió de puesto, muy bien. Vamos, la pregunta número 4. ¿Cuál es el foco principal de la pertinencia pedagógica? ¿La tecnología, la infraestructura, el contexto o el contenido? Ok, la respuesta correcta era el contexto. Vamos a continuar. No les voy a dejar ver ahorita cómo vamos para ponerle emoción. En Mastery Learning, el avance depende de la asistencia, el dominio, el tiempo, la participación. Dominio. Esa es la respuesta correcta. ¿Listo? Vamos. Vamos, pregunta 6. ¿Qué modalidad combina actividades presenciales y virtuales? Híbrida, sincrónica, flexible. Híbrida, por supuesto. Esa era la respuesta correcta. Muy bien. Vamos a la última pregunta. ¿Qué elemento es esencial para una adecuada gestión del tiempo? Improvisación, repetición, memorización, priorización. Priorización. Muy bien. Perfecto. Ahora sí vamos a ver quién quedó como ganador. James en el puesto número 3. Lily en el puesto número 2. Y el ganador de la tarde es, la ganadora de la tarde fue Maribel. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias entonces. Perfecto. Gracias. Me alegra que pues ya sea esto algo, esto es una herramienta, diría yo, bastante dinámica, no es complicada, en realidad es bastante fácil de comprender. Si la vamos a comprar, ya vamos a ver bien el uso un poco más al detalle. Si la vamos a comprar, tampoco es que es muy costosa, es bastante accesible. O sea, perfecto. Muy bien. Listo, entonces vamos a continuar.
Sí pueden visualizar, chicos, ¿verdad? Perfecto, gracias. Disculpen que siempre les pregunte, pero prefiero preguntar que asumir que sí y después, obviamente a mí aparentemente todo está perfecto, pero a veces no está así tan perfecto. Pero bueno, en todo caso, vamos a continuar. Y ya vamos a hablar sobre nuestro tema número 2, que se llama justo estos recursos TIC. Los recursos TIC considerando el propósito del aprendizaje, ¿no? Pues como hablamos desde el inicio de la clase del día de hoy, pues la tecnología ha venido acá a transformar todo, ¿no? Y cuando hablamos de transformar, incluimos también pues nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Es un elemento pues que ayuda muchísimo al docente para un poco pues alinearse a estas nuevas tendencias en este proceso de aprendizaje, ¿no? La tecnología de la información y la comunicación, que es lo que significa el TIC, se ha transformado profundamente la manera que el docente imparte la clase, es decir, la manera en la cual enseña y también la manera en que el estudiante aprende, ¿ya? Ahora, es importante saber cuáles son las herramientas más idóneas, en qué momento las vamos a aplicar, ¿ok? Depende mucho el grupo objetivo en el cual nos estamos enseñando, ¿ya? Entonces, hay que ver cuál es la herramienta más adecuada, la más idónea, ¿ok? No es de utilizar todas las herramientas por utilizar, ¿ok? Entonces, todo eso es importante, porque es uno de los errores más frecuentes en los entornos educativos es pensar que utilizar tecnología automáticamente va a mejorar el aprendizaje. No es así. Son herramientas que me van a ayudar a conectarme con este nuevo mundo de la tecnología. Es imposible no verlo, no considerarlo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no porque utilizo tecnología es igual a ya aprendí todo, ya entendí todo, todo está claramente aprendido. No, no es así. ¿Ya? En la realidad demuestra que el éxito de la TIC no depende únicamente de la herramienta utilizada, sino de la forma en la que responde a un propósito. Es decir, por eso hay una planificación, hay un resultado esperado que se queda a cumplir. Es el docente el que evalúa estas herramientas y decide cuál es la más idónea y cómo la voy a utilizar y de qué manera esta me va a aportar de manera efectiva en el desarrollo del aprendizaje en esta temática, cuál sí, cuál no. Eso es lo que el docente tiene que decidir, ¿no? Hay cientos de plataformas, en realidad. Por ejemplo, actualmente ahorita estuvimos practicando y haciendo con Kahoot, que como les decía, pues es una plataforma muy amigable, fácil de utilizar tanto para el docente como para el estudiante, pero hay varias alternativas. Tenemos el Canva, el Kahoot, el Padlet, el Janally, el Moodle, el Google, el Classroom. Ustedes actualmente, por ejemplo, utilizan, ¿no? Utilizan un sistema que, por ejemplo, actualmente en la universidad, ¿qué es lo que utilizan para poder hacer sus tareas, por ejemplo? Lili utiliza el Canva. Ahora, la plataforma que utiliza la universidad a través de la cual ustedes suben la tarea, ¿cómo se llama? El Moodle. ¿Ya? ¿Ok? Perfecto. Ese es el Moodle. Al principio, ¿fue difícil utilizarlo? Me imagino que sí. No creo que fue de entrada facilísimo. No, yo particularmente, ahora, obvio, para mí es mucho más amigable y todo, pero al principio era demasiado información, ¿no? Hasta desde el punto de vista cómo realmente creo que es mejor estructurarlo, lo estructuro por unidad, por semana, por día, cómo lo armo. Yo me acuerdo que fue todo un debate interno cuando tuvimos, en mi caso particular, se utilizó con la pandemia. Antes de la pandemia, en la vida había visto Moodle. Ahora ya es pan de cada día, es parte de, es más, en la actualidad, el estudiante no me imprime nada, todo lo sube a la plataforma, de allí yo lo reviso y ya está, ¿no? Es un software bastante, pues, útil académicamente hablando, ¿ok?
Y sí, específicamente, pues como estaba mencionando, nosotros en la actualidad también hacemos bastante uso del Canva para poder hacer nuestras actividades de aprendizaje, ¿no? ¿Verdad? Así es. Entonces, que como concepto, pues podemos decir pues que el recurso TIC son herramientas, aplicaciones, diapositivas, medios tecnológicos o plataformas que apoyan el proceso de la enseñanza y aprendizaje. No es que por sí sola ya las personas aprenden y no necesitan nada más, no, es realmente un apoyo, ¿no? Muy valioso, que se conecta con lo que se está utilizando y las nuevas tendencias, que obviamente la tecnología es importante e indispensable. Este recurso me permite a mí, todo el tema tecnológico me permite a mí acceder fácilmente a la información, me permite facilitar la comunicación, desarrolla actividades colaborativas, evalúa aprendizajes, se crea contenidos digitales, fortalece las experiencias educativas interactivas. Entonces, todo eso es muy bien, muy bueno y es muy valioso. Mónica. Radio 105.9 WBBM, a sweeping measure establishing statewide regulations and improvements to Illinois' hemp and cannabis industries got legislative approval just in time. Senate Bill 32. Listo, ahora sí. Muy bien, ya la silenciamos a Mónica, disculpen chicos. Pero si no, no íbamos a poder dar la clase simultáneamente. Ok, listo, entonces sigamos. Entonces teníamos, es importante que las TICs, pues como vieron, son herramientas y aplicaciones que van a ayudar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, desde una perspectiva pedagógica, los recursos TIC deben seleccionarse considerando el propósito de aprendizaje. Lo que les decía, o sea, nosotros como docentes tenemos que valorar cuál es la herramienta adecuada, dónde me conviene más utilizarla, con qué tema, cuál es el objetivo, cuál es el propósito que yo voy a alcanzar para utilizando esta herramienta. Funciones y características, pues, favorecen el aprendizaje colaborativo. Es uno de los principales aportes que tiene las TIC, que permite una comunicación mucho más rápida y dinámica entre el docente y el estudiante, sí. No estamos dentro del aula, pero el estudiante quiere comunicarme algo, lo puede hacer a través de esta X plataforma que nos pongamos de acuerdo que va a ser la plataforma de punto común. Por ejemplo, en el caso de nosotros el Moodle, ¿no? Podemos hacer uso de eso, muy aparte de los correos electrónicos, ¿no? Pero ahí pudieran comunicarse sin ningún problema. Incluso, por ejemplo, si estamos hablando de un docente que va a hacer una investigación de mercado, utiliza el Microsoft Teams, puede ser una herramienta que puedo utilizar para mantener una comunicación permanente con los estudiantes, ¿no? Si no quiero utilizar el Microsoft Teams, puedo utilizar el Zoom, ¿no? Todo depende también qué herramientas la institución en la cual ustedes están trabajando han adquirido, ¿no? Porque obviamente pues, deseamos trabajar con las herramientas digitales institucionales, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí particularmente me puede gustar más utilizar el Zoom, pero el Zoom es una herramienta digital institucional. La universidad ha realmente invertido para que esto funcione, se utilice, sí o no, eso habría que valorar, ¿ya? ¿Ok? Entonces, de preferencia, siempre utilizar, como siempre decimos, los canales de comunicación que la institución tenga como los oficiales. Si es Teams, pues entonces será Teams la forma en la cual yo dé la clase. Si es Zoom, Zoom. Si es Meet, aquí por ejemplo nosotros utilizamos Meet, ya. Ahora pues ya estoy muchísimo más empoderada, pero cuando aparecieron todas las plataformas a la vez y todas las teníamos que aprender, a mí particularmente se me hizo más fácil dar las clases a través del Zoom cuando hablábamos de clases híbridas o 100% virtuales, ¿no? Pero luego ya me incursioné en el tema del Meet y el Teams, que también es una buena herramienta, para mí es como una de las más
menos amigable sería la palabra, pero una excelente alternativa también, ¿no? Entonces es importante tener claro que hay que definir como todo cuáles son los canales, con qué canal me voy a comunicar con ustedes, cuando pase tal cosa utilizamos el correo, cuando tiene que ser de un tema de calificación lo hacemos por esta plataforma, o sea, dejar todas las aristas claras, porque también hay que tener claro cuál es el canal que voy a comunicarme y que todos los que estamos involucrados en ese proceso de comunicación sepamos cuál es el que vamos a usar. Así también la comunicación es más fluida, no tiene trabas, no tiene barreras, y todos formamos parte de este proceso. ¿Ok? ¿Cómo ha cambiado la comunicación entre los docentes y estudiantes gracias a la tecnología? ¿Qué me pueden aportar ustedes? ¿Cómo ha cambiado esta incursión de estas herramientas digitales en esta parte de comunicarnos, el docente y el estudiante? No sé, anteriormente cómo se comunicaban y de qué manera ha venido a cambiarles la tecnología en estos procesos. Me gustaría escuchar sus aportaciones. Listo, Maribel, le escucho. Sí, bueno, observo ahora que la comunicación es mucho más fluida, ¿no? Las respuestas, uno está constantemente revisando los correos, incluso por WhatsApp, que no es un medio formal, pero que también es muy efectivo y muy inmediato. Y creo que los estudiantes se sienten como mejor atendidos al satisfacer sus dudas con esa rapidez, ¿no? En el contexto laboral también ha mejorado mucho la comunicación, pero llevándolo al contexto de educación, por lo menos en el nivel superior, ha facilitado mucho, ¿no? Y hoy por hoy, todos los colegios en básica también tienen sus propias plataformas, ¿no? Entonces, o tienen Classroom, ¿no? Y se comunican con sus docentes también ahí de manera continua. Perfecto, Maribel, muchísimas gracias. Mónica Chávez. Bueno, ¿cómo está? Bueno, creo que lo más interesante tiene que ver con lo mismo que dijo Maribel, ¿no? El hecho de que acerca la comunicación, permite responder interrogantes fácilmente, pero también hay ciertas dificultades de límites, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy en educación básica, tienes comunicados a las 10 de la noche, 11 de la noche, ¿no? Y los registros de incidencias a la dirección constantemente, porque a las 11 de la noche no le respondiste a un papá, ¿no? Entonces, también tiene que ver con el hecho de que piensen que los espacios de trabajo, los espacios de apoyo que uno puede tener, no tienen límites, ¿no? Y el trabajo se vuelve 24/7. Y entonces, yo creo que esa pérdida de límites también es complicado, ¿no? Muy bien, Mónica, estoy de acuerdo con usted. Este tema de, como todo, siempre tiene sus cosas positivas, como la fluidez en el proceso, los mensajes llegan más rápido, podemos darles un mejor servicio contestando las temáticas más rápido, pero también del otro lado es bastante complicado la demanda, ¿no? Ese 24/7 también es bastante complicado para la otra parte. Mónica Chiroque. Buenas tardes. Aportando con lo que mis compañeras han dicho de la facilidad que hay para respuestas, la comunicación más efectiva, ¿no?, entre los estudiantes, los alumnos, yo quisiera decir también que es importante, o sea, a lo que mi compañera Mónica dice, o sea, setear desde un principio límites, ¿no? O sea, se le responderá en las próximas 24 horas para que el otro lado no espere que uno inmediatamente pues va a estar todo el tiempo revisando, pero poniendo límites. Y lo otro es que yo quisiera compartir que en la escuela donde yo trabajo, por ejemplo, se ha creado, y no sé si en todas partes es así, pero inclusive la comunicación entre la administración, los maestros, cuando va a haber por ejemplo, una práctica de incendio, ¿no?, que vienen los bomberos, ¿no?, alístense, y mandan en general a todas las maestras, está el equipo de seguridad, el equipo de cocina, entonces así todos nos informamos rápidamente y todo se sabe, y si por A o B una de las compañeras no ha visto, o sea, te cruzas con alguien, no te olvides que hay esto, ¿no? O sea, sí ayuda mucho a la comunicación y a que todo fluya
mejor y más rápido. Perfecto, muchísimas gracias, Mónica, también por su valiosa aportación. Pues definitivamente con el tema de la tecnología nos permite que tengamos una comunicación mucho más rápida, que la otra parte no tenga que esperar mucho para respuestas, porque si antes no solo nos limitábamos con reuniones presenciales, pues era difícil poderte reunir con todo el mundo tan rápido, ¿no? ¿Verdad? Ahora hablamos de reuniones virtuales, que no me tengo que mover físicamente a un lugar, es una vía muy válida. Tenemos muy aparte del tema del correo electrónico, que obviamente es un canal eficiente. Hablaba Maribel también el tema del WhatsApp, okay, que es un medio muy importante, pero que definitivamente yo no sé, comparto el tema que no sea institucionalizado. No es que el WhatsApp lo tenemos como una opción adicional, que también, pues obviamente es la que tiene una comunicación más rápida, mucho más inmediata, pero no se ha institucionalizado, ¿no? Excepto que el número de teléfono que se utilice para esa gestión sea de la empresa y que ya se haga parte del proceso, ¿no? En mi caso, yo les puedo decir pues que en la universidad no existe. No, nosotros los que hacemos los docentes, debido a que no nos queda de otra, porque yo creo que desde la pandemia nos tocó dar número de teléfonos como para conectarnos más, aunque sea el líder de cada curso, algo que no hacía antes y ahora lo hago y es mi medio de conexión. Ya, pero por ejemplo, sí me he dado cuenta que en colegios ahora existe bastante la opción de el tutor, que es la persona que maneja toda esta parte administrativa y contacto con padre de familia e institución, y el tutor ahora ya tiene un número de teléfono institucional, porque antes lo que sucedía es que damos nuestros números de teléfono personales, y al ser personales no es un medio de comunicación institucional. Institucional te aplica siempre y cuando el número de teléfono que usted esté otorgando sea un número que la universidad tenga, ¿no? ¿Verdad? Y que con ese número de teléfono exista ese contacto de la empresa. Entonces, si la institución tiene su propio número de teléfono y lo utiliza para comunicados, estaríamos hablando de un medio de comunicación institucional, ¿ya? ¿Ok? Lili menciona, lo malo es que al estar conectados continuamente hace que mentalmente estemos trabajando todo el tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. Ajá. Sí, por eso. Yo también, como es mi número personal, por ejemplo, yo lo digo es para casos extremos. Ya está. No es a cada rato porque sí, definitivamente, y utilizan los peores horarios. 11 de la noche, 12 de la noche, cuando uno ya quiere desconectar, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo creo que eso ya está un poco más ligado a que casa adentro, desde el punto de vista de cultura institucional, establezcamos reglas, ¿no? Reglas de te puedo contestar hasta las 6. Listo. Después de eso, aunque tú me escribas 7, 8, 9, 10, vuelvo a ver correos a partir de las 8 de la mañana del día siguiente, por ejemplo. Pero ya la institución es la que marca la cancha, ¿no? La empresa es la que realmente debería marcar la cancha de hasta cuándo te puedo recibir. Puedes mandar 10,000 cosas, pero finalmente yo recién veré al día siguiente, ¿no? Y si todo está claro desde el inicio, cuánto tiempo nos demoramos en los procesos de comunicación, ya que ahora con la tecnología lo que esperan es que la contestación sea casi que inmediata, ¿no? Hay que mantener siempre claro esos rangos de tiempos de contestación. A mí, por ejemplo, en el colegio de mi hijo me dicen que siempre espere 24 horas. O sea, antes de 24 horas no me prometen contestar. En la práctica les digo que siempre me contestan antes de las 24. Siempre. ¿Ya? Pero está bien que se cuiden, ¿no? Tener un colchón de decir 24 horas, ¿ya? Y ojo, y si yo contesté, yo mandé el correo 7, 8, 9, 10 de la noche, pues las 24 horas ya realmente allí estoy fuera de, ¿no? Porque no es un horario laborable, ¿no? Pero digo, mientras las canchas estén claras, todo esté definido, los parámetros estén claramente comunicados, socializados, que todos sepamos cómo se va a manejar, todo fluye. Si no lo comunicamos, ahí vienen los problemas también.
Yo puedo tener claro el panorama, casa adentro sé cómo vamos a manejarnos, pero si no se lo socializo a todos los que forman parte de mi grupo de interés en este proceso de comunicación, entonces lo que va a suceder es que voy a tener personas molestas, inconformes, ¿ok? Porque piensan que todo el tiempo les tienen que estar contestando, pero por eso es importante dejar todo claramente definido con anterioridad. Otra función importantísima es que se mejora la evaluación y la retroalimentación. Como tengo esta plataforma, yo puedo pues calificar en línea, puedo mencionar cuáles fueron los problemas que tuvieron, el estudiante lo puede revisar en la hora que desea, yo puedo haber calificado a las 7 de la mañana, 8 de la mañana y el estudiante puede haberlo revisado a las 8 de la noche, cuando realmente está interesado en revisar el dato, ¿ok? Eso es muy bueno. Bueno, aquí hay un caso, por ejemplo, una docente de contabilidad financiera dice que utiliza el Kahoot. Entonces, al terminar la clase, como para medir los conocimientos, utiliza la herramienta Kahoot para medir qué es lo que han comprendido, ¿no? Entonces, los estudiantes, pues si tienen computadoras, prenden sus computadoras, si tienen el celular, lo hacen a través del celular y vamos analizando, es dinámico, todo el mundo se siente pues entusiasmados porque quieren obviamente ganar, siempre la gente quiere el podio, ¿no? Y me esfuerzo para que esto suceda. Entonces, eso es una opción importante y permite que todo, hasta la evaluación, todo sea rápida, constante, que no se vaya a atrasar, porque obviamente puede ser que yo solo me vea con el estudiante una vez por semana. Entonces, y seguramente si recién a la semana les doy nota y ya ha pasado mucho tiempo y probablemente la siguiente tarea la necesito con una retroalimentación anterior, pero si yo la puedo mandar mediante la parte digital, voy avanzando, me voy adelantando, porque realmente al final yo no la vuelvo a ver hasta la próxima semana. Entonces, físicamente o de manera virtual solo me veo una vez por semana. Entonces, pero si tengo estos otros medios, me va a un poco pues a suplir esa falencia de no poderme ver siempre y el estudiante recibe la información a tiempo que no perjudique ninguna actividad posterior. O sea, todo eso es muy bueno, ¿no? La parte de la creatividad y la producción de contenidos, hay diferentes herramientas que uno puede utilizar, súper interesantes, ¿ok? Y rápida de usar, fácil de utilizar, con un poquito de creatividad podemos tener unas presentaciones de clases para entregar una tarea de primera línea, como por ejemplo con el uso del Canva, ¿ya? O para crear publicaciones con el Genially o el CapCut. Todas estas son herramientas que todas existen de la versión gratuita. O sea, siempre vamos a tener la versión gratuita, solo que toda versión gratuita es limitada. No se puede hacer mucho más. Ok, por ejemplo, en la de Kahoot que hicimos hoy, si tengo más de 30, 40, 50 personas, no la van a poder utilizar la versión gratuita. No puedo hacer muchas actividades por Kahoot, puedo utilizar una cantidad limitada por mes, por tiempo, o sea, me limita mucho. Y yo, por ejemplo, que soy docente, que doy clases en diferentes partes, dije, no, me conviene invertir y hacer el pago por el software porque es una herramienta que me permite un poco ir midiendo de una manera un poco más interactiva al estudiante si ha quedado claro o no ha quedado claro el material que les he dado la unidad pasada o la semana anterior o lo que acabo de decir, porque es cuando nosotros consideramos que es una buena opción hacer uso de esta herramienta, ¿no? Entonces, pues bueno, herramienta que la gran mayoría la conoce. Listo. También tenemos, pues aquí, vieron lo que les decía del Kahoot, que esta herramienta es súper útil, te permite evaluar conocimientos, verificar la comprensión de contenidos, realizar repasos de exámenes, aumentar la participación estudiantil, motivas al estudiante, generar ambientes de aprendizaje y dinámicos. Entre las técnicas y herramientas del TIC, según el propósito de aprendizaje, tenemos al Kahoot. Acuérdense que el Kahoot es una plataforma de aprendizaje basada en gamificación, que me permite crear cuestionarios interactivos, concursos, actividades y evaluación en tiempo real. Ya los estudiantes van a responder preguntas, como lo hicimos ahora, de verdadero o falso, de unir, de escoger la alternativa correcta, ¿ok? Y todos los integrantes del curso pueden
participar. Yo normalmente, por ejemplo, en este tipo, cuando utilizo el Kahoot y lo hago con estudiantes de tercer nivel, siempre digo que a los que quedan en el top 3 vamos a dar tal bonificación y así se motivan más. Y también digo, chicos, pilas que al término de la clase vamos a hacer este Kahoot y eso también ayuda a que estén más atentos a las clases. ¿No? Si lo hago al término de las clases, pues están mucho más atentos porque obviamente les dejo o no les dejo alguna bonificación, igual quieren participar. Si realmente usted ve a la gente que se motiva y quiere. Y mucho más aún si estás en el top 3, puedes recibir ese beneficio adicional. Entonces, es súper interesante. Ya mismo vamos a ver unas diapositivas solo de Kahoot. Sé que la gran mayoría ya lo ha usado, pero es parte de la clase poderla revisar. Vamos a ir viendo paso a paso el uso del Kahoot. Aquí solo se los estoy mencionando, pero vamos a ver dos herramientas en un paso a paso, el Kahoot y el Canvas. Tenemos otra técnica de herramienta de TIC según el propósito de aprendizaje, no sé si ustedes la han utilizado, que es el Mentimeter, que es una herramienta interactiva que permite crear encuestas de preguntas abiertas, escalas de opinión, cuestionarios y nubes de palabras en tiempo real. Su principal función, ¿cuál es? Es el promover también la participación activa, porque en general casi todas tienen ese propósito, que se promueva la participación, ¿ok? Incluso aquellos que normalmente pues no intervienen en clase, lo mismo, igual que el Kahoot. Puede ser que casi nadie quiera hablar, pero como tienen que contestar y no tienen que hablar, fluyen mucho más rápido y quieren participar. Eso es otro tipo de herramienta que también lo pueden hacer. Lo pueden hacer lo participan con un QR o con un número. También el Kahoot aquí también podrían haber puesto el QR o también podrían haber colocado un número para iniciar el proceso del concurso en el cual estuviéramos participando. El Padlet también es una herramienta interesante, que es un muro digital colaborativo donde los estudiantes pueden compartir ideas, documentos, videos, imágenes. O sea, es una herramienta donde como dice su nombre, es una herramienta colaborativa. Ya, este muro digital es un muro digital colaborativo. Un estudiante abre y cada quien puede ir sumando y aportando en este link esta información, ¿no? De cada uno de lo que cada estudiante, digamos que vamos a trabajar en grupo. Y cada grupo son de 10 personas, se hace uso del Padlet y cada quien va aportando en este muro digital con la información investigada. Entonces, puede ser que cada estudiante investigue un tema, ¿ok? Y sobre ese tema van a ir aportando en ese mural. Es una herramienta que le favorece a la parte colaborativa, la colaboración, el trabajo en equipo, las lluvias de ideas, la construcción colectiva de los conocimientos, el trabajo grupal y la presentación de proyectos, ¿no? Entonces es una opción muy interesante que los estudiantes pudieran utilizar. Tengo que hacer un trabajo en grupo, no estoy físicamente en el mismo lugar y queremos ir aportando a través de esta técnica. El Canva, que estoy segurísima, pues que todito, en su gran mayoría lo hemos utilizado, que esta es una plataforma que hace pues diseños gráficos en línea, que permite hacer pues sus super diapositivas para presentar, son bastante creativas. Si quiero no solo hacer las diapositivas, quiero hacer una infografía, quiero hacer un video, un documental, o sea, me sirve para hacer alguna variedad amplia de recursos digitales que me ayudan como parte del proceso educativo, favorece la creatividad, la comunicación visual, la síntesis de información y el desarrollo de competencias digitales. Entonces, es una herramienta muy, muy completa. ¿No? Lo mismo, hay cosas que hay que pagar, otras que son gratuitas, dependiendo de cuánto quiera yo la utilice, pues veré la opción pagada y si no, pues me quedo con una alternativa gratuita, ¿no? Si quiero utilizar ciertas fotos, me pide pagar, ok, etcétera. Pero si no, para una actividad diaria no tan compleja, con la versión gratuita estamos. Es una opción súper buena, bien amigable, fácil de comprender, es como muy intuitiva, ¿ya? Definitivamente no es complicado.
¿Qué datos importantes podríamos mencionar hoy? Para ir cerrando la clase de hoy, en esta temática, es que más del 90% de los estudiantes universitarios utilizan herramientas digitales. Definitivamente lo utilizan para sus actividades académicas. Las actividades interactivas pueden incrementar la participación del estudiante. Eso es muy bueno porque el estudiante normalmente, sobre todo a veces los estudiantes universitarios, a mí me pasa la verdad bastante, que hay un grupo bastante pequeño que es el que realmente está conectado. Sobre todo me pasa en los primeros semestres. Ya en los últimos semestres sí están súper empoderados y conectados. Pero este tipo de herramienta hace que, como decía en los ejemplos anteriores, que el que no hablaba y le da vergüenza hablar, pero sí quiere participar. Hasta se entusiasma y a veces el que menos uno se imagina termina siendo el que está en el podio, porque no es muy bueno hablando, pero no es que no sepa y es una manera de poder medir su conocimiento. Y la retroalimentación inmediata puede mejorar el rendimiento académico hasta un 30%. Entonces, definitivamente, cuando el estudiante no recibe una retroalimentación tardía, sino más bien temprana, esto se va a evidenciar también en su rendimiento académico. O sea, no solo tenemos estudiantes motivados, sino también tenemos estudiantes que tienen mayores niveles de conocimiento. Conclusiones que nos llevamos en la clase, pues los recursos TIC representan una oportunidad extraordinaria para complementar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es el docente quien tiene que determinar cuál de estas herramientas es la más idónea, ¿ok? La que se va a utilizar de acuerdo al grupo objetivo y al resultado esperado, ¿ya? Un verdadero valor no radica en la herramienta tecnológica en sí mismo, sino en la manera como se integra la herramienta dentro del contenido que estamos impartiendo. La selección adecuada del recurso tecnológico va a responder siempre a los objetivos y el propósito esperado de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, los docentes que logran integrar de manera adecuada en las herramientas tecnológicas de comunicación con su estrategia y con la información y el contenido, pues vamos a realmente a ver cambios significativos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, porque como les decía, tendremos estudiantes mucho más motivados, les permite estas herramientas ser mucho más creativos en sus presentaciones, no ser más innovadores, que es lo que se busca también, ¿no? Queremos estudiantes con conocimiento, pero que también sepan involucrar en su proceso todos estos medios digitales que son indispensables y que me ayudan a brindar un mejor servicio, en este caso a mis estudiantes, ¿no? Yo que quiero dar la clase voy a brindar un mejor servicio. Me gustaría un poquito que me comenten actualmente cuál es la herramienta tecnológica que más están utilizando para complementar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ustedes particularmente, ¿cuál es la que más están utilizando? Me gustaría saber. Classroom, me dicen por aquí. Ok, Mónica me dice que utiliza el Classroom. A ver, Lourdes Herrera. Sí, bueno, yo soy docente del área de ciencias sociales con estudiantes de educación secundaria y estamos, bueno, reforzando los contenidos con videos históricos, documentales. Asimismo, también los estudiantes están haciendo actuaciones, ¿no? Ahí presenciales, donde ellos asumen los papeles de los personajes históricos y para reforzar también estamos utilizando, bueno, están realizando las infografías, haciendo una sistematización de manera creativa, líneas del tiempo y también, bueno, también estamos ahí con el Quizzes para tomar evaluaciones, con Google Forms por ahora estamos en eso, pero ya con todo lo que estamos aprendiendo, ingeniera, entonces vamos a aplicar
todo lo que viene, ¿no? Las estrategias, las herramientas digitales que nos están también socializando. Perfecto, muchísimas gracias Lourdes. Maribel. Sí, en mi caso, bueno, con mis estudiantes uso Wayground, que antes era Quizzes, Padlet. De hecho, también porque trabajo online, los documentos compartidos de Google también, por ejemplo, presentaciones de Google donde cada equipo trabaja en un slide, o documentos de hojas de cálculo, donde en al costado de su nombre van poniendo sus ideas, ¿no? Padlet también para que puedan incluir imágenes. Y como con mis docentes uso Canva para hacer pizarras. Utilizaba Miro, pero he encontrado en el Canva mucho más amigable que el Miro, sobre todo para moverse de lado a lado. Y, y también, bueno, ahora las IAs, ¿no? Que nos ayudan también a sistematizar información. Listo, muchísimas gracias Maribel. Aquí voy a un poquito a leer lo que me han compartido. Tenemos Classroom, dice acá Mónica Chávez, dice Elizabeth, yo uso Kahoot. Ok, Catherine Olano dice, nosotros usamos WordWall. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Si yo no me equivoco, Catherine, el WordWall se parece bastante al Padlet. Básicamente, Maribel. No, sí, también uso WordWall. No, más que todo es sí, más, bueno, no hay un podium. Bueno, yo uso las versiones creadas porque agarro los WordWalls más que todo de las sesiones que ya están creadas. En los otros recursos sí creo los míos. Pero más que todo son como quizzes, donde el estudiante recibe feedback inmediato, ¿no? Pero no hay un podium donde se compara con el compañero, sino también puede ser a nivel más individual al ritmo del estudiante, ¿no? Perfecto, muy bien. O sea, no hay el ganador, como quiénes son los que mejores estuvieron posicionados en conocimientos y en tiempo, pero igual permite una retroalimentación mucho más personalizada, ¿no? Con los conocimientos de cada uno de los estudiantes. No tiene podio, muy bien Maribel. Dice, vamos aquí a leer, es importante, no tiene podio, comparación de respuestas, solo mide tu tiempo y respuestas correctas. Perfecto. O sea, es una evaluación más personalizada. Es como que a Miriam le sale que de 20 contestó bien 10 y lo hizo en tanto tiempo. Entonces, lo cual es bueno también porque va a ir midiendo esta información de cada estudiante. Elizabeth. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, la escucho muy bien, Elizabeth. Sí, en mi caso yo tengo, o sea, cuando tenía clases virtuales, a mí me servía bastante, bueno, el Menti, el Kahoot, el letrero que también sí he estado utilizando. Ahora que ya hemos pasado pues a la presencialidad, en clases presenciales lo que más les gusta a los estudiantes es el Kahoot, porque como les da más puntos, pues responden más rápido, ¿no? Entonces, es lo que más les ha agradado, al menos en mis clases, ¿no? Eso es lo que he visto, ¿no? Amigable, ¿no? Es como más amigable. Sí. Sí. Y a los estudiantes les gusta, realmente se sienten, es fácil de comprender, cualquiera que jamás lo haya visto en su vida, no es nada tan complicado, ingresa al link, coloca el número y arranca. O sea, por ahí la primera vez tambaleas en la primera pregunta y luego ya se enganchan rapidísimo, no mucho más aún que la juventud Divino Tesoro, ellos están súper actualizados, estaban a la vanguardia con la tecnología, son súper amigos, pues, ¿no? Así que no se les hace para nada difícil. Es parte de la vida de ellos. Entonces, cada vez que aparece cualquier software que tenga que aparecer, lo entienden, lo comprenden y se adaptan de una manera rapidísima. Sé que lo han utilizado, pero igual lo voy a revisar con ustedes el Kahoot en el paso a paso, solamente como información adicional, o sea, porque sé que están en la docencia y lo viven día a día.
¿no? Pero de todas formas, se los comparto. Pues bueno, para armar pues el Kahoot, pues ya tenemos claro para qué sirve esta plataforma digital, y en el paso a paso, pues aquí está, igual este material, un material complementario que lo van a tener dentro del Moodle. Para el que le interese, pues aquí está el paso a paso. Pues no ingreso al Kahoot, me meto a Google, pongo Kahoot, K-A-H-O-O-T. Entonces ahí sale en las primeras búsquedas, les va a salir esto, Kahoot Learning Games. Ustedes ingresan y luego esto ustedes tienen que, luego que tienen eso, pues para crear una cuenta lo tienen que hacer con su correo electrónico, lo pueden hacer con su correo electrónico institucional o su correo electrónico personal. Yo actualmente, por ejemplo, lo tengo con mi correo electrónico personal. ¿Ya? Luego ya aquí se visualiza en la parte superior la palabra crear, ahí la pueden ver, ¿listo? Una vez que ya tienen la cuenta, lo empatan con su correo electrónico, luego tienen la palabra crear en la parte de arriba y se selecciona. Crear y luego se selecciona aquí donde dice abajo Kahoot. Escoge la mejor opción para poder realizar la actividad. ¿Ok? Si va a ser de PDF a Kahoot o generador de Kahoot, dependiendo como ustedes tengan. A veces hay plantillas, ustedes ya tienen información y la traspasan o lo van haciendo poco a poco, como crean que es mejor. Luego, la opción de la plantilla, podemos visualizar opciones editables, qué plantillas con las que ustedes quieran trabajar. Siempre ya hay plantillas prediseñadas, ustedes escogen cuál le parece mejor. Eso es un tema de gusto particular con el cual quieran trabajar. Y de allí comenzamos a editar. Se comienza a editar, se escribe la pregunta que se quiere colocar, se colocan las alternativas que se desea colocar y se pone el tiempo que usted quiere dejar para que pueda contestar el estudiante. Son segundos, 20 segundos, 30 segundos. Ustedes verán si le van subiendo el nivel de complejidad también al tipo de pregunta, verdadero como yo sea. Les hice el ejemplo verdadero o falso, luego comencé a que tuvieran a escoger la opción. Pude haber hecho 7 preguntas, como pude haber hecho 10, pude haber hecho 20, pude haber dejado 20 segundos las primeras preguntas y luego haber dejado 30, 40 segundos las siguientes preguntas. O sea, todo depende. Depende realmente lo que uno desea hacer. O sea, uno es quien marca el proceso, qué es lo que quiere medir, cuánto quiere medir, el tiempo, rapidez, todo lo decidimos nosotros que estamos elaborando el ejercicio de Kahoot para el estudiante, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí vamos valorando. Yo normalmente cambio la cantidad de segundos por tipo de pregunta, ¿ok? También depende mucho de qué semestre estoy dando la clase, a quién le dejo más tiempo, a quién le dejo menos tiempo, ¿ok? Ya, entonces, y obviamente el primer Kahoot normalmente yo lo dejo con un poquito más de tiempo, ya como después ya el estudiante se acostumbra, entonces ya comienza a hacerlo más competitivo y le reduzco el tiempo para que sea más ágil, más rápido al momento de contestar, ok, pero eso ya depende de cada docente. Como les digo, las herramientas están allí. Somos nosotros las que las adaptamos, vemos en qué momento es mejor, qué temática coloco, no la coloco, más complejo, menos complejo. Al final de cuentas, nosotros somos los encargados de tomar esas decisiones, pero definitivamente considero que es una herramienta pues muy amigable, es una herramienta que a los estudiantes les gusta, interactúan muchísimo y no creo que no solo al estudiante, sino también al docente. Yo creo particularmente que es muy amigable y buena y logra el cometido, que el estudiante se entusiasme, se conecte, se involucra, quiera participar, etc. Entonces, incluye a todo el mundo, es genial. Vamos a ver rápido, también sé que probablemente también la han visto y la usan, bueno, no es que probablemente, estoy segura que todo el mundo lo ha utilizado, pero es una herramienta también súper utilizada en la parte de tecnológica, herramienta tecnológica que tiene que ver en la parte académica, entonces, ¿qué es el Canvas? ¿No? Estoy clarísima que todos hemos utilizado el Canvas. Yo utilizo el Canvas para hacer las diapositivas de Continental, también lo he utilizado en
otras instituciones, me va muy bien, lo he utilizado para hacer infografías, es súper fácil también de utilizar. El Canva, como ya lo mencioné, pues una plataforma online que te permite hacer diseños gráficos. Alguien me parece que... perdón, un ratito. ¿Alguien comentó algo? ¿Alzó la mano? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Mónica? Sí. Sí, yo quisiera compartir que, por ejemplo, yo uso mucho Canvas porque puedo imprimir hojas de trabajo para los pequeños, empezando por cómo trazar su nombre. Entonces yo misma diseño, ¿no? Tengo la plataforma ahí, el ejemplo, lo edito y pongo nombre primero empiezo con nombres y después nombre y apellido, diferentes tamaños, diferentes, la acoplo a cómo van, aprendiendo los niños. Y me gusta mucho por los diseños y también por las hojas de trabajo para diferentes edades. Sí, yo pienso que Canva también es una herramienta bastante completa y súper fácil, intuitiva, amigable, no es tan complejo. O sea, a mí, por ejemplo, nadie me explicó y solo moneando y revisando y otra vez di. O sea, no fue tan complejo ese proceso, ¿no? De poder comprender cómo se utiliza y cada vez tiene más cosas, es más fácil. O sea, definitivamente, como todo, tuvo su proceso que tambaleaba al inicio. Yo más bien creo que aparte de que me da un poquito de temor utilizar la herramienta, como todo nuevo, existe un proceso de temor, de que tan complejo sea, no sé si voy a poder, ya, porque creo que tuvimos que aprender tantas cosas a la vez que ya era así como ya no quiero aprender nada más, ya mismo me va a dar algo, demasiada información al mismo tiempo, pero creería que a mí lo que me pasaba en un inicio es que no le estaba sacando el mayor provecho posible. O sea, lo utilizaba para hacer lo básico. Voy a hacer un PF y ya, y nada más. Pero ya a medida que uno ya va sacándole y revisando mejor a esta plataforma, uno ya le comienza a sacar el mayor provecho posible y tiene maravillas, ¿no? Definitivamente. ¿Ya? Es una excelente opción. Sirve tanto para el profesor como para el alumnado. O sea, ambos lados le sacamos provecho para utilizarlo como un recurso sumamente eficiente, que me facilita la vida, que me permite hacer infografías, como decía aquí Mónica, hojas de trabajo, ¿no? Hacer rúbricas, evaluaciones, ¿no? Y el alumno también puede hacer sus presentaciones, puede hacer sus infografías, puede hacer sus mapas conceptuales, pueden hacer videos, o sea, en realidad pueden ser 10.000 cosas. Aquí está el paso a paso. Lo mismo, ingreso www.canva.com. Ahí les va a aparecer de entrada, esto es rapidísimo, siempre está en el top 10, ¿no? ¿Sabes? Lo primero que aparece en las alternativas del Google, ahí les sale. Se meten aquí donde dice Suite Visual de Canva para todo el mundo. Y ahí se crea una cuenta. También se crea una cuenta, también súper fácil, se crea la cuenta con el correo o institucional o personal. Nos creamos la cuenta. Regístrate con, ahí aparece, regístrate con Google e ingresa. También está la opción de regístrate con Facebook. Yo particularmente siempre me registro con mis correos electrónicos. ¿Ok? Y ya, una vez creada la cuenta, saldrá el correo el cual se desea continuar. ¿Ok? Y ella te va dando como que la bienvenida. Y escoge la mejor opción para poder realizar la actividad mediante plantillas gratis. Como les decía, hay las gratuitas y las que son pagadas. Y uno ya decide qué quiere hacer, ¿no? Dependiendo de lo que quiere hacer, va a escoger qué va a realizar. Va a ser un currículum, va a ser una presentación, qué es lo que va a realizar. Ok, si va a hacer videos también, cualquiera de ellos. Se escoge la plantilla que quieren utilizar. Del lado izquierdo de la plataforma, pues se puede visualizar las diferentes opciones que son editables y se escoge pues
con cuál se quiere trabajar. Y ya, luego dice clic, se pone clic en personalizar. Porque ya escogí la plantilla, dije voy a hacer unas diapositivas, me invento, escojo este fondo me gusta, con esta letra, con esta voy a comenzar a trabajar y ahí sí, arranco. Ya se comienza a editar la presentación de acuerdo a lo que yo quiero trabajar. Y ya con eso estaría listo para ir avanzando y desarrollando mi presentación en Canva, ¿no? He hecho un ejemplo con temas de presentación en PDF, pero no es lo único. Se puede hacer una amplia variedad de cosas como estoy segura pues que todos lo han utilizado, unos más que otros, pero definitivamente es una aplicación muy amigable que sirve tanto para el estudiante como para el docente. Nos facilita la vida, nos ayuda muchísimo en realidad, ¿no? Antes nos demorábamos mucho más en desarrollar una presentación, en hacer una infografía, en colocar la imagen, y ahora está todo dado, está diagramado, trabajamos sobre lo que ya hay, nos da el camino a seguir, no hay que confundirnos tantos ni complicarnos tanto, y eso es la maravilla de la tecnología. Todos estos recursos digitales han venido a facilitarnos el proceso, ¿no? Así que esa es una parte espectacular.